Señoras y señores, ante todo quiero agradecer la oportunidad de participar en este Congreso Internacional de Ciencias Sociales. Soy Vania Tábara Palacios, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura, Perú, y en coautoría con Jordi Busquet Durán, profesor de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, voy a presentarles la ponencia titulada Etnocentrismo y exclusión social, dos formas de violencia contra los pueblos indígenas. Este trabajo es en realidad la actualización de los temas que analicé en la tesis doctoral que dirigió Jordi Busquet y en la cual analizaba el rol que la prensa peruana y en particular el comercio desempeña en la perpetuación de la discriminación de los pueblos indígenas. Respecto al esquema de la ponencia, comenzaré planteando algunos conceptos o cuestiones claves, luego pasaré a explicar el objetivo de la investigación, la metodología, la discusión y los resultados y las conclusiones. Etnocentrismo y exclusión social. Cuando hablamos de etnocentrismo, nos referimos a la idea que está arraigada no solamente en muchas personas, sino también en instituciones, de que nuestra cultura es mejor que la de los demás. El problema de colocar la propia cultura en un plano superior a las otras es que nos priva de comprender e incluso de aprender los aspectos positivos que puedan tener las otras culturas. Además, nos lleva a discriminar y a generar situaciones injustas en contra de los miembros de las otras culturas. Precisamente, la exclusión social a los pueblos indígenas del Perú se deriva del etnocentrismo de Estado. Llamamos etnocentrismo de Estado porque es ejercido sistemáticamente por funcionarios de gobierno. Además, este etnocentrismo se refuerza porque también está ampliamente difundido en grandes sectores de la población nacional y se va reactualizando y reproduciendo continuamente a través de los medios de comunicación. Llamamos pueblos indígenas a aquellos que mantienen prácticas culturales ancestrales y que precisamente por esas prácticas culturales se diferencian del resto de la sociedad nacional y muchas veces son víctimas de exclusión y de discriminación. Los pueblos indígenas además descienden directamente de las poblaciones que ocuparon un determinado territorio, en este caso el territorio peruano, antes de la dominación colonial, y que durante mucho tiempo han sido explotados y maltratados. Como consecuencia de las injusticias que han sufrido en el pasado, en la actualidad tienen condiciones de vida que los ponen en desventaja con respecto al resto de la sociedad nacional a la hora de ejercer sus derechos. Como el problema de los pueblos indígenas afecta a muchos países del mundo, en 1989 la Organización de las Naciones Unidas impulsó el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Este tratado internacional tiene el objetivo de garantizar la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas y les reconoce derechos especiales, es decir, derechos que se salen de los márgenes del derecho común, porque su objetivo es dar una solución especializada a sus problemas. No se trata de privilegiar a los indígenas, sino de solucionar de un modo especializado los problemas que los afectan y de resarcir, en cierto modo, las situaciones injustas que ellos han sufrido a lo largo de la historia. Entre los derechos especiales destaca el de la consulta previa. En el año 2011, por exigencia de los pueblos indígenas, el gobierno promulgó la ley de consulta previa. Este derecho y esta ley consiste en la obligación que tiene el Estado de consultar a los pueblos indígenas antes de adoptar decisiones sobre cualquier obra, proyecto de desarrollo, ley, norma administrativa o cualquier otra acción que pueda afectarles directa o indirectamente.
En cuanto al objetivo de esta investigación, en la tesis analicé el rol de la prensa y en particular del diario El Comercio en la reproducción y perpetuación de la discriminación a los pueblos indígenas. Ahora retomo este análisis desde la perspectiva de que el etnocentrismo, ejercido desde el Estado y reactualizado por acción etnocéntrica de los medios de comunicación, genera exclusión social que al mismo tiempo produce violencia estructural contra los pueblos indígenas. Escogí al diario El Comercio para este análisis porque se trata de un diario que fue fundado en el año 1839, es decir, porque es el diario que tiene una mayor permanencia en la vida republicana del Perú. Además, el grupo El Comercio resulta muy influyente en el Perú, no solo por su trayectoria histórica, sino también por su posición de dominio del mercado. Y también otra razón para escoger a este diario es que los intereses económicos de algunos de sus accionistas principales, que tienen inversiones en rubros de negocios ajenos al campo de la comunicación, influyen mucho sobre la postura del diario, contraria o bastante crítica a las protestas de los pueblos indígenas y contraria a la consulta previa, a la que considera como una forma de obstrucción y de bloqueo de las inversiones mineras. En cuanto a la metodología, desarrollé una metodología de investigación basada en dos ejes. El primero, la revisión bibliográfica, y en esa revisión destacaron los textos El Estado y sus márgenes, etnografías comparadas, de Das y Paul, y análisis del discurso del racismo, de Theo van Dijk. El segundo eje fue la adaptación de los filtros que Noam Chomsky y Edward Herman propusieron en Los Guardianes de la Libertad para analizar la independencia de la prensa norteamericana. Estos filtros los hemos adaptado al caso de la prensa peruana, tomando solamente el primero y el tercero para este estudio. Esos filtros los hemos analizado a partir de 4 publicaciones periodísticas que fueron difundidas a través del diario El Comercio en los meses de junio y julio del año 2020. Las publicaciones periodísticas fueron: MINEM, es decir, Ministerio de Energía y Mina, descarta consulta previa virtual para temas de minería. MEF, es decir, Ministerio de Economía y Finanzas, financiará identificación de comunidades nativas para acelerar proyectos mineros. Informe, Atrapados en la Oportunidad, 48 proyectos mineros generarían 57.000 millones de dólares en espera. Y el editorial La Beta Intacta. Todas estas publicaciones periodísticas tenían en común que el fondo de sus textos estaba orientado hacia respaldar la iniciativa del gobierno y de los empresarios de impulsar la reactivación económica del Perú, que había sido, que está sufriendo una crisis económica muy dura como consecuencia de la pandemia del coronavirus, a partir de la minería. Se trataba de superar la crisis económica a través de las inversiones en minería. Los filtros de Chomsky y Herman son: el primero trata sobre la magnitud de la concentración de la propiedad, es decir, qué porcentaje de la propiedad de los medios de comunicación está concentrado en un pequeño grupo de élite. El segundo filtro trata sobre el uso de la publicidad como un mecanismo de presión para las líneas editoriales de los medios de comunicación. El tercer filtro trata sobre la dependencia de los medios de comunicación de la información oficial, es decir, la información proporcionada por funcionarios de gobierno, por las empresas principales del país y también por los expertos vinculados a esas empresas o al gobierno. El cuarto filtro trata sobre las contramedidas y correctivos como métodos para disciplinar a los medios de comunicación.
es decir, los mecanismos que puede ejercer el Estado o el gobierno para presionar a los medios de comunicación que se niegan a ser funcionales a los intereses de las élites. Y el quinto filtro es el uso o la manipulación del temor que la población tiene al comunismo como un mecanismo de control social. Respecto al primer filtro, lo que hemos identificado en nuestro análisis es que en el año 2009 la prensa peruana ya tenía un mercado bastante concentrado. Como observamos en la diapositiva, el comercio tenía una participación de mercado del 49%, seguido por el grupo Epensa con el 28.56%, la República con poco más del 16%, y el resto de periódicos del país sumaban apenas un 6%. Esa concentración se volvió aún mayor en el año 2013 cuando el comercio compró al grupo Epensa. Un grupo de periodistas planteó una acción de amparo contra esa transacción argumentando que amenazaba la pluralidad de la prensa, es decir, la posibilidad de que diversas voces con diversas ideales, con diversas opiniones, con diversas formas de pensar, pudieran expresarse a través de los medios de comunicación. El amparo son medidas que deben ser resueltas rápidamente porque se tratan de medidas de emergencia. Sin embargo, los jueces tardaron 8 años. Recién el 24 de junio de este año, un juez dio la razón a esos periodistas y declaró nula la venta de Epensa al comercio. Sin embargo, el comercio apeló esa medida judicial y actualmente no sabemos cómo va a resolver ese tema la instancia judicial superior. Respecto al tercer filtro, hemos encontrado que el gobierno y los empresarios excluyen a los pueblos indígenas del debate sobre la reactivación económica sobre la base de la minería. El comercio también los excluye porque no los considera como fuentes de información. Para el comercio, las únicas fuentes de información válidas en este debate son el gobierno y los empresarios. El problema es que los pueblos indígenas también deben ser considerados porque son afectados por estas actividades que se realizan en gran parte dentro de sus territorios. Como observamos aquí, la iniciativa del gobierno de reactivar la economía y de superar la crisis causada por el coronavirus a partir de las inversiones mineras se dio en un momento en que los casos de contagios entre los trabajadores mineros estaban en aumento. Y ese es un dato muy importante porque gran parte, ya había dicho antes, de las actividades mineras se desarrollan en los territorios indígenas, que en ese momento trataban de mantenerse aislados precisamente para evitar el contagio de la pandemia. El temor de ellos era razonable, considerando que, según el censo realizado en Perú en el año 2017, 6 de cada 10 comunidades campesinas y nativas, que en su mayoría son pueblos indígenas, tienen un centro de salud básica, es decir, centros de salud donde solamente se realizan consultas médicas ambulatorias, pero no hay hospitalización, con el agravante de que en muchos de esos centros de salud no hay médicos, sino solamente enfermeros atendiendo. Además, se trata de centros de salud que frecuentemente sufren escasez de medicinas y de otros insumos necesarios para la atención de los pacientes. Eso es lo que hacía que para los pueblos indígenas la dificultad de enfrentar la pandemia fuera aún mayor que la del resto del país, que ya había sido bastante golpeado por el coronavirus. Por otro lado, es importante considerar dentro de esta discusión que ese debate se dio excluyendo del tema el hecho de que
Los conflictos socioambientales constituyen el 68% de los conflictos sociales que hay en el Perú. Y estos conflictos, en la mayor parte de las veces, están vinculados a las explotaciones mineras y también a la deforestación. En términos generales, la minería tiene una alta participación en los conflictos sociales del Perú. Y ese tema se estaba dejando de lado porque desde una visión muy economicista por parte del gobierno, de los empresarios y también del diario El Comercio, se privilegiaba la necesidad de reactivar la economía del país. Es oportuno destacar que el accionista principal del diario El Comercio, José Graña Miró Quesada, tiene, de hecho, rubros de negocios que no pertenecen al campo de la comunicación y en los cuales su empresa constructora Graña y Montero en años anteriores ha tenido contratos con empresas mineras, contratos de construcción. Por lo tanto, la postura del comercio contraria a las demandas y a las preocupaciones de los pueblos indígenas no es totalmente neutral, ya que los intereses económicos generan dudas sobre esa neutralidad. En conclusión, en el trabajo hemos identificado que tanto el comercio como el gobierno y los empresarios tienden a invisibilizar las demandas de los pueblos indígenas sobre la consulta previa, especialmente cuando se trata de minería. Al analizar el primer filtro, encontramos que la concentración de la prensa peruana en favor del Grupo del Comercio afecta seriamente las posibilidades de los pueblos indígenas de acceder a los medios de comunicación convencionales, porque se encuentran con un grupo de medios que tienen una posición bastante economicista y bastante etnocéntrica respecto a las problemáticas que atañen las inversiones mineras, los derechos ambientales y los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas. Al analizar el tercer filtro, encontramos que la tendencia del comercio a usar fuentes de información oficial, es decir, a consultar básicamente a funcionarios de gobierno, a empresarios o a expertos de las empresas, sesga la información porque genera en la opinión pública la idea de que el derecho a la consulta previa es un mero obstáculo a las inversiones mineras, omitiendo la necesaria reflexión sobre el derecho que tienen los pueblos indígenas a opinar sobre los temas que los afectan directamente y a participar en la toma de decisiones que afectan su supervivencia. Además, los medios de comunicación deben asumir su responsabilidad social garantizando un trabajo basado en los principios de pluralidad informativa y de independencia. Solamente respetando esos principios se puede evitar que a través de los medios de comunicación se repita una dinámica de poder político y económico que genera exclusión contra los pueblos indígenas del Perú y que, como producto de esta exclusión, generan una violencia estructural que consiste en obstruir el derecho de estos pueblos a gozar plenamente de sus derechos fundamentales. La bibliografía especializada y el análisis de las publicaciones del comercio nos han mostrado que hay un boicot por parte del Estado, de los empresarios, contra el ejercicio de los derechos especiales de los pueblos indígenas y que ese boicot es reforzado por la acción etnocéntrica del comercio. Finalmente, en situaciones de conflicto hemos observado que las élites exacerban la marginación a los miembros indígenas del Perú, tal como está ocurriendo actualmente con la crisis del coronavirus.
Muchas gracias por su atención.